¿no? Esto se viene dando desde hace algún tiempo atrás. Las pruebas rápidas fueron tomadas aproximadamente un mes, donde en realidad se tuvo el contingente necesario para dar la atención y poder realizar estas pruebas, ¿no? Hacia eso se han venido haciendo los planes emergentes determinados hacia los pacientes que tengan sintomatología, a los pacientes que deban ingresar a la unidad de cuidados intensivos, si es el caso, o a una unidad de aislamiento determinada. Todos esos planes se los han hecho internamente a nivel del Centro de Privación de la Libertad, y de acuerdo a eso nosotros somos muy claros y específicos en garantizar que la atención a todos los grupos, ¿no? Que se determina desde la perspectiva del Ministerio de Salud Pública han sido atendidos. El protocolo ha estado determinado, se ha dado de esta manera, pero siempre garantizando la salud de toda la población. Importante, doctor. ¿Hay necesidad de que algunos de los PPL sean llevados a una unidad de cuidados intensivos, aparte de los que ya estaban, que creo que son 5, ¿no? ¿Cómo ha ido evolucionando la salud de estas personas? Bueno, de los que ya han estado, no ha habido necesidad de llevarles a más privados de la libertad, ¿no? Internamente se ha hecho la revisión, internamente se ha determinado que se dé el contingente necesario para poder dar la atención pertinente. Así que nosotros estamos muy claros que al momento de lo que usted refiere, que pasó hace más o menos un mes aproximadamente, desde esa fecha no se ha referido ningún otro PPL por condiciones críticas hacia el hospital de Ambato. Hablemos de porcentajes. De estas personas que tienen COVID o dieron positivo para COVID, ¿cuántas han evolucionado en porcentajes, no? Bien. ¿Cuántas son, podríamos decirlo, asintomáticos y no tendrían mayor inconveniente? ¿La mayoría? Bueno, que, en su totalidad un porcentaje determina de nosotros poder garantizar que todas las personas hayan superado o hayan tenido un comportamiento efectivo en el tema de que ya no garanticen el virus dentro de su organismo. Podríamos identificar que el porcentaje más amplio y más alto ha determinado seguramente ya algún tipo de inmunidad, ¿no? Y hacia eso nosotros podemos identificar claramente que las acciones que las hizo el Ministerio de Salud Pública junto con el Centro de Privación de la Libertad se han determinado para poder garantizar ese tipo de atención. Y reitero, no ha habido alguna otra complicación ni algún otro indicativo de que se puedan realizar estas complicaciones dentro de los privados de la libertad. Como acciones pertinentes, nosotros podríamos indicarles que, y para ser muy explícito en las fechas también determinadas, entre los días domingo 26, lunes 27 y martes 28 de abril, se realizaron las pruebas para detectar SARS-CoV número 2 en el 100% de la población interna del Centro de Privación de la Libertad. Eso incluye a personas privadas de la libertad, agentes de seguridad penitenciaria, funcionarios del SNAI, quienes se ha determinado el trabajo justamente garantizándole desde una perspectiva de un triaje médico para que nosotros podamos determinar un accionar fuerte en cada uno de los privados de la libertad. Lo hemos desarrollado de esa manera y todo el contingente necesario del Ministerio de Salud Pública ha sido propuesto para dar el apoyo pertinente. Al revés, doctor, podríamos entonces decir que en vez de que haya preocupación allí, podría haber lo que se denomina inmunidad de rebaño. Seguramente es lo que nosotros al momento lo estamos planteando desde la parte inmunológica y desde la parte epidemiológica, ¿no? No hemos tenido en este lapso de tiempo complicaciones con pacientes, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos planteando, el mismo hecho de crear una inmunidad, y lo que usted refiere epidemiológicamente, la inmunidad del rebaño, es lo que estamos nosotros determinando que se dio, que se garantiza dentro del Centro de Privación de la Libertad. Así que todo ese contingente lo hemos determinado en el Centro de Privación, hemos repotenciado la atención también, porque claro, necesitamos nosotros también garantizar todo el tipo de atención a todo el personal, a todos los privados de la libertad, y dentro de eso tenemos 4 médicos, 3 enfermeras, 2 odontólogos y un psicólogo que están atendiendo en horarios extendidos de lunes a domingo para la emergencia sanitaria. Importante. Doctor, ¿cuántas pruebas rápidas tenemos para la provincia de Tungurahua? Si es factible, más o menos. Bueno, al momento nosotros, por parte del Ministerio de Salud Pública, se han
entregado aproximadamente 600 pruebas para que se hagan dentro del Hospital General de Ambato, ¿no? Pero estamos nosotros a la expectativa de poder contar con un número más importante de pruebas rápidas, ¿no? Si bien es cierto, llegaron al país un número importante de pruebas y al momento el Ministerio de Salud Pública, de acuerdo al criterio epidemiológico, está haciendo repartiendo de acuerdo a la necesidad de cada una de las provincias, ¿no? Pero nosotros al momento tenemos ese número de pruebas que están en el hospital y que hemos garantizado que se las puedan hacer directamente en el hospital para nosotros dar la atención pertinente a todos nuestros usuarios y más que todo, si bien es cierto, tal vez no es el número suficiente en el momento, pero estaríamos ya a la espera de que el Ministerio de Salud Pública, desde los organismos centrales, nos puedan entregar las pruebas correspondientes. ¿Cuántas habrían pedido ustedes? Porque 600 es un número ínfimo. ¿Cuántas estima que serían indispensables, por lo menos, para tener un dato frente a la intención de cambiar de color de semáforo? Hay algunas entidades también que han estado reforzando el tema de poder garantizar que se tengan algunas pruebas rápidas a nivel de ciertos cantones, ¿no? En este caso, algunos GATS que están también haciendo la compra de estas pruebas rápidas para garantizar también la atención de cada uno, reitero, de los cantones, ¿no? Pero un número exacto no lo puedo indicar en este momento porque esa es una base epidemiológica que lo están tratando en el nivel nacional y que de acuerdo a eso nos indicarán ya el determinante de pruebas que nos van a entregar. Pero nosotros estaremos pendientes que sean las pruebas necesarias para poder garantizar o hacer este trateo a nivel de la provincia de Tungurahua. Doctor, ¿cuántas camas para unidad de cuidados intensivos existen en Tungurahua? Se había mencionado que 24, si no me equivoco 19 en el hospital regional y 6 más en el hospital del IES. ¿Cuántas realmente están? Así es, justamente es el número que se determina como terapia intensiva a nivel de la provincia de Tungurahua, ¿no? Es el número determinante. Al momento nosotros tenemos una ocupación de camas de aproximadamente el 85 a un 90% a nivel de toda la provincia de Tungurahua, pero el número que usted lo refiere es justamente las camas que tenemos como cuidados intensivos dentro de la provincia. Es decir, tendríamos unas 3 o 4 camas disponibles, nada más. Así es. Ese es el dato que al momento actual lo tenemos como contingencia para dar la atención pertinente. Si bien es cierto, a nivel zonal garantizamos tener algunas otras camas de terapia intensiva que si el momento que requiere o sea necesario, primeramente adaptar algún tipo de terapia intensiva dentro del propio hospital, que nosotros nos podíamos extender hasta unas 25 camas en el hospital de Ambato en el caso de necesitarlo o en el caso de requerirlo, ¿no? ¿Con respiradores, doctor? ¿Con respiradores, con lo necesario? Claro, justamente es lo que implica lo necesario para poder tener un área de cuidados intensivos, ¿no? Estamos tratando nosotros de fortalecer esas áreas porque es importante. El hospital tenía 9 espacios para terapia intensiva. De los 9 espacios nos hemos incrementado a 19 espacios y estamos viendo también la facilidad de incrementarnos a los 25 determinantes, ¿no? Sé que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social también está viendo la facilidad de poderse incrementar el momento que lo sea inmediatamente necesario y el momento que la emergencia sanitaria pueda garantizar que podamos integrar estas áreas de terapia intensiva. Pero, reitero, a nivel zonal también nosotros tenemos determinantes de espacios donde se podría dar la atención y que si el momento que requiera a un paciente del Hospital de Ambato sea transferido a otra casa de salud de la zona 3, será inmediatamente transferido, pero siempre debemos resguardar la integridad propia de la familia y de todos los usuarios. Doctor, ¿en qué parte de la zona 3 habría más camas? Porque tengo entendido que en Chimborazo estaban copados también y más bien había una preocupación porque podrían rebasar el número de camas disponibles, ¿o no? Donde tenemos más camas operativas es en Ambato, ¿no? Claro. En Ambato contamos con 19 camas, en Chimborazo contamos con 15 camas, en Cotopaxi al momento contamos con 4 camas y ellos están extendiendo ya a 12 camas, ¿no? Ya con los ventiladores y todo lo necesario para poder garantizar la extensión de camas. Y en el Puyo teníamos 2 camas, de las cuales se han extendido ya 7 camas también. Dentro de un porcentaje tendríamos de todo el nivel zonal que esté cubriendo la necesidad de camas hospitalarias. En el momento
estaría entre un 75 y un 80%. Si habría alguna necesidad de requerirlo o referir a algún paciente, se lo hará inmediatamente. Claro, también hay referencias que lo determinan hacia otro nivel de complejidad, por decir, se determina algunas referencias hacia la ciudad de Quito, Guayaquil, que también se las hace, siempre y cuando garantizando, reitero, siempre la salud de nuestra población. Eso es lo importante, doctor. ¿Para cuándo, no sé si usted tiene datos, para cuándo podemos esperar el pico más alto del contagio? Porque es importante que la población esté prevenida. En Quito, el doctor Yunda dijo que para el día 26. En Guayaquil se menciona que todavía piensan que no podría subir más. Se habla de una inmunidad de rebaño, se habla de que se ha contagiado el 30% de la población. Pero el ministro dijo que el 60% de la población se va a contagiar con el COVID. Así es. Bueno, datos explícitos en el tema de cuándo... Pero más o menos, pico, más o menos. No lo tendríamos definido como zona 3. Si bien va habiendo un repunte, ¿no?, en el tema tal vez de casos, pero como se han venido dando de una manera lenta, ¿no? Y eso se ha venido viendo y se lo ha dado de esa manera, ¿no? No ha habido un incremento, no ha habido un pico. Estaríamos nosotros determinando algún accionar fuerte en las próximas 2 semanas a ver cómo se determina justamente la situación del virus a nivel de la provincia de nuestra zona 3, y de ahí podríamos estar nosotros determinando o revisando si tal vez se podría plantear un pico, pero al momento es cómo lo venimos desarrollando y cómo se va determinando en cada una de las provincias. Su recomendación personal hacia el alcalde, porque es el que tiene que tomar la decisión, ¿es momento de pasar a semáforo en amarillo desde su criterio médico? Si bien es cierto, ante todo es la salud de la población, ¿no? Eso es lo que nosotros siempre lo hemos dicho en nuestras mesas técnicas, en nuestras mesas que garantizamos el accionar desde el Ministerio de Salud Pública. Hemos identificado que dentro de nuestro accionar propio de nuestras casas de salud están dando la atención pertinente, están dando la contingencia necesaria, las casas de salud habilitadas al 100% en todos los cantones, dando atención a sintomatología respiratoria, a pacientes COVID que están en domicilios, haciéndose los seguimientos necesarios. Entonces, nosotros también siempre les decimos a las autoridades que si hay un momento determinado o es el momento para poder reactivarnos de una mejor manera. Vimos ya la reactivación del mercado mayorista, que fue desde una perspectiva garantizando que la población misma se pueda activar en ciertos aspectos. Yo lo he visto, ¿no? Y como dices, de un criterio personal, la ciudad de Ambato, yo lo veo un poco hasta parecido a la ciudad de Quito, Guayaquil, en el tema del comercio, ¿no? En el tema de garantizar que la población reactive ciertas actividades con todas las medidas necesarias, ¿no? Eso sí hay que garantizarlo al 100%, pero también decirles que no, pensando sí en la situación de nuestros usuarios, no vamos a estar siempre en semáforo rojo. Se deben tomar decisiones que sean decisiones puntuales, pero reitero, garantizando que desde nuestro punto de vista médico tengamos lo necesario para solventar la emergencia sanitaria. De acuerdo a eso, ya la autoridad determinará la decisión correspondiente. Reitero, es un tema de garantizar también que poco a poco el país vaya tomando otro ritmo, y más que todo tome este ritmo con todas las medidas necesarias de distanciamiento social, de aislamiento pertinente, pero garantizando siempre la vida y la salud de nuestros pacientes. Tenemos, por ejemplo, la hidrocloroquina, que es lo que se dice es necesario para el tratamiento, doctor. Bueno, la hidroxicloroquina es un medicamento que desde ciertos aspectos se ha estado aplicando como experimentales. Todavía no hay un tratamiento definido o identificado, una vacuna contra el COVID, ¿no? Entonces, ¿qué estamos aplicando aquí ¿qué estamos aplicando aquí en esta zona? ¿La hidrocloroquina misma? Determinamos algunos aspectos con estos medicamentos cuando sean necesarios, pero nosotros también determinamos la enfermedad de base que tienen los pacientes. Entonces, al tener una enfermedad de base, se le da la información, se le da el tratamiento pertinente para que estos pacientes puedan tener el tratamiento indicado, ¿no? Pero reitero, ¿hay el medicamento? No hay nosotros tenemos el medicamento, ¿no? Tenemos estos medicamentos que son, reitero, desde un ámbito experimental, lo tenemos en nuestras casas de salud, de acuerdo al criterio del intensivista, del emergenciólogo, del especialista, se determina qué medicamento en el momento lo va a actuar o va a ser efectivamente desarrollado.
podríamos nosotros identificarlo desde esa perspectiva, pero sabiendo que a nivel mundial tampoco se desarrolla un aspecto fundamental en el hecho de tener un tratamiento específico. Doctor, ¿qué pasa con los guantes? Mucha gente dice que más bien son una fuente de contagio. ¿Qué pasa con las mascarillas? ¿Por qué tiempo se pueden utilizar? Porque hay gente que dice, bueno, pues no hay problema. Me pongo la mascarilla, pero pasa con la mascarilla una semana. O sea, eso ya no ayuda. El tema de los trajes de astronauta, como le decía el viceministro de Salud. O sea, la intención es que después del día se puedan lavar y a la mañana siguiente se puedan volver a poner. Pero no es cuestión de que se pongan nomás toda la semana, porque más bien serían fuente de contagio, ¿o no? Totalmente. Nosotros siempre debemos tener los hábitos de bioseguridad y los hábitos higiénicos sanitarios correspondientes, ¿no? Entonces, hacia eso, la utilización del guante, si bien podría ser necesaria en un área hospitalaria, un área donde determine que la esterilidad, yo cojo y tal vez manipulo algún objeto o algún paciente, claro, esos guantes deben ser desechados inmediatamente. Pero nosotros vemos, y lastimosamente vemos en la población, que tal vez esos guantes son utilizados constantemente. Entonces, es un medio de llevar el virus a otro lugar, o de tener en el guante determinado otro aspecto de tener ahí los virus pertinentes, ¿no? Entonces, no es recomendado, lo efectivo y lo eficaz es tener un correcto lavado de manos, es que se tenga adecuadamente un aspecto ya en el tema de que tengamos ese hábito de lavarnos constantemente las manos. Los temas de las mascarillas, si bien es cierto, hay muchas personas que lo utilizan, lo reutilizan. Nosotros debemos ser claros, ¿no? Las mascarillas deben tener siempre el tiempo de utilización pertinente y también el correcto. ¿Cuál es ese tiempo de utilización? De la mascarilla, ¿no? Doctor, ¿cuál es ese tiempo de utilización? Bueno, si tenemos nosotros las mascarillas desechables, claro, por ser desechables nosotros ya debemos, si tenemos el uso directo todo el día, como en nuestro caso, ¿no? Que muchas veces estamos constantemente por los hospitales recorriendo todas las áreas hospitalarias, nos servirá para ese día o para algún tipo de horas, pero a la población que tiene su mascarilla, siempre y cuando teniendo la garantía necesaria, si es una mascarilla quirúrgica, podría servirle unos días, que serían unos 3 días, pero con todas las medidas de cuidado necesarias, ¿no? Eso quiere decir, si yo llego a mi casa, me saco la mascarilla, la limpio, la guardo, en un lugar, le limpio y le pongo en una, posiblemente en una funda bien guardada, no doblada tampoco, porque muchas veces doblamos las mascarillas, entonces lo tenemos desde esa manera y tranquilamente le podamos dar el uso pertinente, ¿no? Ahora hay otras mascarillas que son mascarillas posiblemente artesanales, que se les puede dar la utilidad pertinente en el tema de lavarlas, si hay como lavarlas, que tengan toda la medida de asepsia, pero eso debe ser un tema diario, ¿no? Aquí debemos cuidarnos, cuidar a los que están a nuestro alrededor, pero eso implica que tengamos todas las medidas de asepsia necesarias. Doctor, un tema que es preocupante y que se trata de vender una idea, no sé si estoy en lo correcto, pero el despido de varios funcionarios aparecen con un cartelito que dice ayer nos llamaban héroes, hoy nos votan. Pero de acuerdo al dato que yo tengo, son funcionarios que ingresaron hace 7, 8 años, que cumplían funciones más bien administrativas, que no estaban en el frente de batalla, es decir, que no estaban luchando con la muerte. ¿Es verdad o no es verdad? Totalmente de acuerdo en ese sentido, ¿no? Si bien es cierto, se está realizando en este momento una optimización del talento humano, pero una optimización en el talento humano que garantice la operatividad siempre de nuestras casas de salud. Hay funcionarios de hace algún tiempo, de hace algunos años, funcionarios que han entrado hace algunos meses o años, pero que hacían netamente funciones administrativas, pero que por la situación que nosotros la determinamos en este momento de reforzar las áreas de primera línea, porque si nosotros tal vez desvinculamos un personal, pero es para reforzar las áreas de primera línea, ¿no? Este personal es un personal netamente administrativo que en este momento tal vez no está cumpliendo la función específica y que se ha tomado la decisión tal vez de desvincular al personal, siempre garantizando que haya la operatividad de la Casa de Salud también en la parte administrativa. Así que se han tomado estas decisiones en optimización de talento humano, pero reiteramos, ningún operativo, ningún personal de la salud va a ser desvinculado o ha sido desvinculado, ¿no? Eso hay que tenerlo muy claro,
y ellos son los que están en primera línea. El personal administrativo, mire, en este momento necesitamos garantizar la operatividad de todos los centros de salud, de todas las casas de salud, y si es hacia la correspondencia de tal vez no contar con un personal administrativo, nuestra prioridad son nuestros médicos, nuestras enfermeras y nuestro personal de primera línea. Es básico y esto es importante que la gente lo conozca. ¿Se sabe más o menos cuántas personas administrativas fueron desvinculadas en esta zona o no sé si en la provincia de Tungurahua? ¿Los tiene los datos, doctor? Bueno, al momento no lo tendría porque estamos haciendo todavía una revisión, ¿no? Ya nosotros hasta el día lunes que terminamos la revisión pertinente podríamos tal vez conversar sobre el tema y identificar el número exacto por provincia y por la coordinación zonal. Doctor, gracias. Finalizo dejándole los micrófonos de Radio Colosal para que usted pueda emitir una recomendación médica, probablemente de seguridad, hacia la población. Un gusto platicar con usted. Bueno, siempre es un gusto también poder conversar con ustedes, medios de comunicación, y más que todo que llegue la noticia a la comunidad, a la población, que es en verdad por quien nosotros trabajamos. Pedirles a toda la población, a toda la gente, que tengamos las medidas pertinentes de seguridad, de higiénico-sanitarias, que tengamos ese distanciamiento efectivo y que nos cuidemos nosotros, cuidemos a nuestras familias. Si bien es cierto, uno de los aspectos principales y fundamentales es tener un adecuado régimen en el tema de un lavado adecuado de manos, utilizar un gel antiséptico en caso de ser necesario, utilizar una mascarilla adecuadamente, tener las medidas de asepsia que ya hemos hablado, y decirles que el Ministerio de Salud Pública está en todo momento pendiente de todos nuestros pacientes, en todos nuestros territorios, en nuestros centros de salud. Estamos dando la atención pertinente y pedirles a la población, si necesito ir a la casa de salud porque mi niño necesita una vacuna, que acudan a la casa de salud. Si necesita una mujer embarazada irse a algún control médico, que acuda a la casa de salud con todas las medidas necesarias. Decirles y que no tengan el miedo como lo manifiestan, que tal vez voy a la casa de salud y me infecte. No es así. Las casas de salud están también teniendo todas las medidas necesarias en el tema de atender a pacientes con sintomatologías respiratorias y a pacientes que no lleguen con este tipo de sintomatología. Tienen las áreas determinadas y de acuerdo a eso no va a haber ninguna complicación en que piensen que puede darse un contagio. También pedirles a la población que les recibamos a los médicos que van a nuestros domicilios, que muchas veces van a hacer control de pacientes con discapacidad, pacientes adultos mayores. No llevamos el virus, llevamos atención y justamente lo que nosotros todos los días garantizamos para nuestra población. Eso podríamos especificarlo y siempre garantizando que se pueda dar un trabajo efectivo en el territorio. Muchas gracias, reitero, por la invitación y siempre gustosos de poder atenderles con mucho gusto. Son exactamente las 12 del mediodía con 51 minutos. Atención a la hora. 12:51, alcalde Yunda define que pasará el 26 de mayo en Quito. Mientras tanto, la Cámara de Comercio de Quito pide que el semáforo pase amarillo. A estas alturas de la pandemia tenemos que aprender a protegernos por nosotros mismos. Mascarilla, distancia, lavado de manos, pruebas. El mensaje fue emitido por el alcalde de Quito, Jorge Yunda, la noche de este miércoles 20 de mayo. El pronunciamiento se produjo 7 horas después de que el presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Patricio Alarcón, asegurara que en una conversación con el burgomaestre se habría comprometido a pasar del semáforo rojo a amarillo al cumplirse 70 días de confinamiento por el COVID-19. Conversé con el alcalde y se comprometió a que Quito avance hacia el semáforo amarillo. El martes 26 de mayo, dijo Alarcón vía Twitter. Sin embargo, el alcalde Yunda dio otro mensaje la noche de este miércoles, el 26 de mayo. Se analizará nuestra situación, la de la ciudad, la situación epidemiológica, puntualizó en su cuenta de Twitter. Después del anuncio del Alarcón, fuentes del municipio enfatizaron que el 26 de mayo del 2020, Quito tendrá el pico más alto en la curva de contagio de la pandemia y que entonces se podrá conocer la situación del coronavirus en la capital del Ecuador antes de tomar una decisión. Según el Comité de Operaciones de Emergencia, entre el 29 de febrero y el 9 de mayo, Quito registra 99 muertes por COVID-19. Solo 10 días después, el 19 de mayo, la ciudad tenía 212 fallecidos, más del doble. Javier Gallo, secretario de Comunicación del municipio de Quito, señaló ese día. Habrá un pronunciamiento el martes 26 cuando se revisen todos los informes de los técnicos que están al frente del tema.
El 12 de mayo, Alarcón indicó que el 70% de las actividades económicas de Quito están totalmente o parcialmente cerradas y que las pérdidas superan las predicciones. La Cámara se comprometió a ayudar a las empresas a elaborar y cumplir sus protocolos con capacitaciones. El Comité de Operaciones de Emergencia COE Nacional reporta un total de 34.854 casos confirmados de COVID-19 en Ecuador hasta este miércoles 20 de mayo del 2020. El boletín diario señala que esta cifra se desprende de un total de 100.248 muestras rápidas y PCR. Son exactamente las 12 del mediodía con 54 minutos. 12:54 minutos. Le recordamos que usted siempre encuentra información actualizada en nuestra página electrónica www.radiocolosal.com.